En este caso, la mesa va a estar dividida por los dos, Alejandro Portal, y en ella vamos a hablar de Nuggets, App y ciberseguridad. Buenos días otra vez. Ahora tenemos a Virginia Cabrera Mocito con Nuggets y Apps, el rol del smartphone en los cambios conductuales. También tenemos a Chiara Cortina, Reducing Perceived Wait Times in A and E Waiting Rooms. Y la ponencia tercera tenemos a Silvestre Cabezas García y Rafael Manuel López Pérez, aplicaciones de la economía de la conducta al ámbito de la ciberseguridad. Tienen 15 minutos cada uno. Si se pasan del tiempo, me pongo a gritar como un historia. Bueno, pues nada, os vais a hartar de mí. Ya habéis descubierto que yo soy una tecnooptimista y que creo en la tecnología como aliada de prácticamente todo, ¿no? Así que voy a contaros un poco lo que esta ponencia es un poco el resultado de un artículo que tuvisteis a bien en publicar en la sociedad, en la revista de la sociedad, Beonomics. Y bueno, pues vamos con él. Vamos a hablar un poco del impacto de la tecnología en la sociedad y de cómo eso puede encajar con los cambios conductuales. En un congreso de economía de la conducta no voy a ser yo quien os dé lecciones, pero sí que quería, y aunque esté feo porque es el homenaje a Kahneman, sí que quería recuperar dos libros que estoy seguro que todos habéis leído. Pero para centrarme en algunas ideas muy concretas, ¿no? Ariel nos dice cómo los humanos una y otra vez infravaloramos la capacidad que tenemos de cambiar hábitos, ¿no? Como ese optimismo ilusorio nos hace pensar que esta vez sí que los vamos a conseguir, pero como esa aversión que tenemos al cambio y a la pérdida al final muchas veces nos acaba frenando, ¿no? Pero no todo es oscuro y hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Ariel nos dice que funciona comprometerte con tus propios objetivos, que a veces funciona una voz externa y que cosas como los detalles, las preguntas, el reconocimiento, el feedback rápido y frecuente y los demás nos pueden ayudar mucho. En el libro de Tali Schuster del pequeño empujón, pues se habla mucho también de la arquitectura de las decisiones y de cómo podemos hacer que la gente elija eso que ha dicho que quiere elegir, sin coartarle y sin negarle otras opciones. Si todo esto lo sumamos y lo apartamos por un momento y nos vamos a la sociedad digital, quería traer los datos del último Global Overview Report de consumo digital. Esto es una cosa que se hace todos los años y que sé que todos sabéis, pero a veces no hemos caído en la cuenta cuánto de heavy es esto, ¿no? Fijaros la cantidad de gente que ya está conectada a Internet respecto, o sea, estamos hablando de 8 millones de personas respecto a 5, o sea, esto es una barbaridad. Y fijaros la cantidad de gente que está en redes sociales, a pesar, ya se han ido los compañeros, ¿no? ¿Qué hacemos? Básicamente, pues fijaros las cifras, ¿no? Y para qué estamos utilizando las cosas, ¿no? Si bajamos un poquito más al detalle, fijaros, esto no tiene puntero, pero fijaros en la línea de abajo, ¿no? Más o menos los hombres y las mujeres lo utilizan indistintamente, pero fijaros en la línea de abajo, 6 horas y 40 minutos conectados diariamente, si dormimos 8, no queda mucho tiempo, conectados directamente a las redes, pero no a las redes sociales, sino a las redes de conocimiento, me da igual si es internet, si es información, si es entretenimiento, si son compras, por supuesto antes los usos. Y fijaros en las dos bolitas amarilla y roja que están al lado, ¿no? Y no sé si sois capaces de ver lo que hay debajo, los crecimientos interanuales. La mayoría de la gente ya se conecta desde el móvil, ¿vale? Y lo del ordenador va cayendo, ¿no? Pero crece mucho más porcentualmente el uso del móvil que el uso del ordenador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la señora que lleva 20 años trabajando en mi casa y nunca se atrevió a limpiar el polvo del teclado, hoy se conecta a internet cuando no me sale una mancha de la camisa. Y esto es un cambio que no deberíamos despreciar.
¿vale? Fijaros cómo está creciendo el uso del móvil, que aquí se ve un poco más grande, y cómo crece la parte social de la tecnología. Más cosas. ¿Esto cómo nos está cambiando por dentro? Pues nos está cambiando mucho, porque lo que hacemos cambia lo que somos. Y si no, que se lo digan a nuestras abuelas, que empezaron a dejar de lavar en el río para irse a escribir a máquina o a decirle paso a la compañía telefónica, que por cierto fue la primera compañía de este país en dar trabajo a mujeres, solteros, pero a mujeres. ¿Vale? Que no nos concentramos es una cosa hiper mega evidente. Nuestro cerebro no está programado para poner límites. Esto de que se nos hayan tirado por los suelos lo llevamos fatal. No recordamos nada, porque como todo está en internet, pues ya, ¿quién se sabe el número de teléfono de sus abuelos? ¿Quién se sabe hoy el de su pareja? Nadie, absolutamente nadie. Yo me lo sé porque era el que yo tenía antes, pero gracias a esto nada más, ¿no? Y tenemos miedo a perdernos lo que sucede en el mundo. Todo esto nos está descontrolando mucho, pero a cambio de toda la parte de estar siempre conectados y de sentir ruido y de sentir mareo, es cierto que están mejorando nuestras relaciones, o por lo menos parte de ellas, o por lo menos en parte de las personas. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y que vamos a toda pastilla y que no tenemos tiempo para nada, o que tenemos esa sensación. Hay un libro muy interesante que se llama La paradoja del tiempo, porque el tiempo es igual para todos y trabajamos menos que nuestros abuelos. Pero ¿por qué tenemos esa sensación de que no tenemos tiempo para nada? Y cuando nos prejubilamos y preguntas, nos jubilamos y dices, ¿y qué haces? Y dices, no sé, si es que no tengo nada de tiempo, sí que estoy muy liado, ¿no? Eso es una cosa del presente, ¿no? La sensación de falta de tiempo. ¿Qué empujones tecnológicos nos contaban antes los profesores de Nebrija estamos teniendo ya? Pues lo del social dilemma lo explica muy bien, ¿no? El sesgo de referencia, los timelines de las redes sociales no por casualidad dan más importancia a lo inmediato que a lo importante. El tema de pagar, decía antes que era uno de mis temas favoritos, el tema de no pagar para que no usen tus datos. Es que el problema no es que no usen tus datos para la publicidad, el problema es que te metes en una cámara de eco en donde solo oyes lo que quieres oír y tu pensamiento crítico se va a hacer puñetas. El sesgo de negatividad por el cual tantísima gente está saliendo de las redes sociales, cuando en las redes sociales, además de negatividad y además de improperio, hay mucho aprendizaje y muchas cosas interesantes que podría seguir, ¿vale? Pero quiero traeros una parte tecnológica aquí, y es el tema de las apps. Yo creo que todos sabéis lo que es una app. ¿Alguien no sabe lo que es una app? Para que lo contemos, son todas esas aplicacioncillas que se descargan en el móvil. Y aunque muchas veces nos conectamos a una web y pensamos que es una app porque la vemos en el móvil, hay una diferencia importante entre una aplicación que nos bajamos al móvil y una web que somos capaces de ver desde el móvil y que se adapta en su forma. Eso se llama responsive web design, que se adapta en su forma al móvil. ¿Cuáles son las características que hacen que una app sea tan interesante para temas de cambio conductual? Pues vale, tiene una cosa negativa, y es que si no la descargas no existe, ¿vale? Pero una vez que consigues que el usuario la descargue, y aquí habría mucho que hablar, la app está orientada a hacer cosas por ti, ya que todas las cosas, es mucho más ágil en experiencia de uso que una página web, consume menos tráfico de datos, que esto a determinadas personas que no tienen datos ilimitados les importa bastante, y tiene acceso a funcionalidades extra que puede, por ejemplo, la cámara, el móvil, el registro de llamadas, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante a nivel de cambio conductual es que tiene notificaciones push. ¿Qué significa notificaciones push? Significa que son cosas que te llegan sin que tú las hayas pedido y que te llegan a tu bolsillo, el cual estás todo el día mirando. No sé si sabéis que solo 2 de cada 10 personas vuelven a su casa si se dan cuenta en el portal que se han olvidado las llaves, pero 9 de cada 10 vuelven cuando sienten que se han olvidado el móvil. Un móvil con el que toda la vida han salido, sin el que toda la vida han salido a la calle, ¿vale? Y otra cosa interesante es que las apps son cosas baratas, bastante baratas. Si montamos todo esto, y por ir acabando, 3 cosas quiero compartir con vosotros. La primera es que hay algunas irracionalidades previsibles, como las llama Ariel, que podríamos aprovechar más. El registro, la cuantificación, nos encantan los números. Si he dado más pasos
o menos pasos que ayer, si he cubierto mi objetivo. Las notificaciones que pueden ser muy personalizadas, incluso pueden ser muy directas de levántate y anda, cuando me dice reloj, qué bien que te has levantado, digo, macho. O pueden ser mucho más sutiles. Las preguntas que te puede ir haciendo la aplicación sobre tus intenciones, que según decís vosotros, los estudiosos de la teoría de la conducta, influyen mucho. Los detalles sobre el cuándo y el cómo. Aquí puedes tener todas las gráficas que te dé la gana. Y una cosa muy interesante, y aquí retomo lo social, y es que te sirven para ver qué hacen otros y querer imitarles. Te sirven también como presión de ojo que otros lo están haciendo, de los que se apuntaron a esto y tú no has conseguido dejar de comer eso que dijiste, que ibas a dejar comer, y te permiten compartir y celebrar tus éxitos. Algo que creo que a las personas nos encanta. El efecto Zeigarnik es esto de que nos da dolor de tripa el decir que íbamos a hacer algo que está a medias y que no hemos hecho, ¿no? Y la app con sus barras de progreso también te puede ayudar mucho. La segunda cosa es el tema de cómo están nuestros cerebros hoy, y de que si quieres conseguir algo grande, yo ya he aprendido que hay que apuntar a lo pequeño, ¿no? ¿Qué son los micromomentos? Son todos esos cientos de veces, y son cientos de veces, que miramos al móvil un minutito al día, ¿no? Y cómo eso puede pasar de ser tiempo perdido a tiempo aprovechado, por no hablar de la cantidad de tiempos muertos que tenemos en nuestra vida, mientras viene el autobús, mientras salen los niños del colegio, mientras empieza el progreso, mientras la PowerPoint no funciona. Si a esto le sumamos el poder de los microhábitos, es decir, de entender muy bien para qué me sirve a mí ese cambio conductual que quiero hacer, buscar tareas ridículamente pequeñas que no cuesten esfuerzo y mantenerlas en el tiempo, pues aquí sale un maridaje muy, pero que muy interesante. Y esta es mi conclusión. Las apps aumentan la escala y la velocidad de los nudges, porque fijaros, os ponía para qué usamos Internet. Lo usamos básicamente para mensajería, en la primera de las barritas. Pues que te lleguen mensajes es lo más normal del mundo, no te agrede. El momento es clave. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos cosas, que nos vienen cosas interesantes, pero que luego cuando las queremos usar ya no es el momento, ¿no? Que las cosas te lleguen en el momento en que las necesitas. El feedback, no solo cuantitativo, sino también cualitativo y de reconocimiento. Ariel dice que cuando hacía ¿qué prefieres? ¿Que te regale una pizza de 30 euros o que tu jefe te diga muy bien, macho? Era evidente, ¿no? Que la gente prefería el reconocimiento de los demás. El apoyo social, el tema de ponerte objetivos, y una cosa que me parece casi la más interesante de todos, aunque sea feo decirlo, ¿no? Esto es muy barato, muy barato. Hay varias compañías que diseñan apps a medida por precios que son de 20 y tantos euros al mes, ¿no? Que suben un poco si les incluyes notificaciones. Y esto es algo que es muy potente y que creo que deberíamos aprovechar. De hecho, otros ya lo están haciendo. Ahí tenéis ejemplos de aplicaciones de cambio conductual de todo tipo, incluso hay una de propósito general, y el número estimado de usuarios con todas las salvedades de estimar el número de usuarios, porque no todo el mundo declara bien el número de usuarios, pero haceros una idea de que hay muchísima gente. Y si hay muchísima gente entendiendo que esto les funciona, y esta es la clave, el para qué te sirve, quizás deberíamos todos animarnos a ver si diseñar una app nos sirve en nuestro próximo experimento, en nuestro próximo trabajo de economía conductual. Muchas gracias. Lamento informaros que Chiara Cortina no ha podido venir, así que nos perdemos su charla sobre reducir el tiempo de espera recibido y sin esperar más tiempo pasamos al siguiente. Tenemos a Silvestre Cabezas García y Rafael Manuel López Pérez. El título de la ponencia es Aplicaciones de la economía de la conducta al ámbito de la ciberseguridad. Cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. Si no te importa, yo te voy a copiar. Me ha gustado. Copia. Voy a hacer aquí una paisaje como modelar. Voy a salir aquí. Voy a ponerme aquí a hablar, estoy más cómodo. Mira, bueno, me cuesta ver, pero vamos a decir que es porque estoy más cómodo. Hola a todos, soy yo otra vez. ¿Qué tal? En este caso, os voy a contar algo que para mí ha supuesto un cambio incluso en mi vida. Entonces lo voy a compartir con vosotros a ver qué os parece y a ver si incluso en algunos pueda ser. Yo hablo de la economía de la conducta y para mí es como un virus, en el buen sentido.
¿vale? No vamos a ponernos dramáticos, sino que yo hace tiempo, yo desarrollé mi formación, yo soy criminólogo de formación y psicólogo, evidentemente psicólogo en el ámbito de la psicología criminal, ¿vale? Por cuestiones del destino, me crucé aquí con la persona que también es responsable de lo que estamos organizando hoy, que es el profesor Rafael López, y empezó a inocular, ¿no?, este virus, la teoría de la conducta en mí, hablándome de todas las aplicaciones que tiene la teoría de la conducta. Y pensé, esto realmente es algo muy dramático. Yo nunca se me había ocurrido, la verdad, que pudiéramos tener una ciencia que sirva para solucionar problemas reales. Que dejemos de teorizar, que nos centremos en cuál es la realidad del mundo. Y sobre esa realidad sobre la que propongamos cosas. Es una de las señales de identidad que marca el distanciamiento de la economía de la conducta, como ya sabéis, con la economía ortodoxa. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo y en base a eso vamos a actuar, vamos a cambiar, ¿no? Entonces, empecé a ver que realmente había muchas aplicabilidades. Yo antes trabajaba en el área de ventas, en el área de marketing, y ahí es obvio, ¿no? Muchos de vosotros seguro que tenéis conexión, relación con esas áreas y es evidente. Pero la pregunta un poco de esta investigación también surgía con respecto a qué ocurre si cogemos las bases de la economía de la conducta y empezamos a aplicarlas a otras áreas. Áreas que a priori no se ven mucho, seguramente si vais a muchos puntos sobre economía de la conducta no os van a hablar mucho de ello de ciberseguridad, pero si al final lo que nosotros estudiamos es la conducta humana y estudiamos los procesos de toma de decisiones, ¿no se van a dar también en este contexto? Sí. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos explorar. La idea es que yo realmente me comencé, de hecho, mi doctorado además en esta universidad y esta matemática es la cual estoy haciendo, y esto es una investigación que hicimos previa para ver, yo realmente la hice por mí, para ver si estaba realmente convencido, ¿no?, de hacer y de abordar este campo. Se confirmó y salí muy contento con todas las aplicaciones que podemos. Entonces, esto es un estudio, digamos, inicial, exploratorio, que hicimos una revisión sobre qué se estaba haciendo en este campo. A día de hoy, la economía de la conducta lo que supone, como decía, es algo que es cierto que tiene muchas áreas que ha desarrollado, y muchas de las cuales estamos aquí viendo, ¿no?, con los distintos compañeros que han precedido y que vamos a ver hoy y mañana, pero para mí, si lo tengo que decir de una manera, lo sería como un mundo de oportunidades. La conducta a día de hoy tiene muchas posibilidades para poder aplicarse en distintos conductas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Chief Behavioral Officer, que es una figura que cada vez empieza a ver más y cada vez empieza a tener más aplicabilidad, ¿no? Y podemos ver que las empresas, de una forma u otra, empiezan a ver que soluciones basadas en el comportamiento de sus propios empleados, de sus propios clientes, son los que realmente le pueden aportar los beneficios. Esto es un proceso que lleva un tiempo, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, los retos que nos vienen por delante, uno de ellos va a ser en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Vale? ¿Por qué en la ciberseguridad? Me viene muy bien la ponencia que ha habido justo antes, ¿no? Porque hablaba de todo el tiempo que pasamos en ¿no? Y esto se ha acrecentado. Es que, bueno, no sé si habéis oído algo, hubo una pandemia hace un tiempo, ¿no? Sonará. Pues eso lo que hizo fue incrementar drásticamente el tiempo que pasábamos en Internet, ¿no? De hecho, lo que hizo es que mucha gente que a priori, nosotros hablamos sobre ¿no? Mucha gente que a priori quizás no utilizara, ¿no?, las redes de ningún tipo, se vio forzada a hacerlo porque quizás era la única forma que tenía para hablar con su nieto o hablar con su hijo. ¿Vale? Entonces, eso lo que genera es un contexto problemático donde tenemos mucha gente que entra en un nuevo contexto, en una situación donde quizás pues, no tiene las herramientas necesarias para poder afrontarlo de una manera. Lo vemos en las cifras de ciberdelincuencia, por ejemplo, vemos que cada año están aumentando entre un 10, un 15, un 20%, y si vamos a observar, vemos que hay algunos delitos que han aumentado hasta un 400%. Esto, claro, imaginaos si esto fuera en otro tipo de delitos, en homicidios, que de repente cada año estarán a aumentar el 15, un 20%. Es una cosa que sería totalmente insostenible, ¿no? Pero en el ámbito de la ciberseguridad, que aparte hay muchas cifras negras, ¿no?, que hay mucha ciberdelincuencia que la gente no comenta por vergüenza, porque piensa que no se va a hacer nada, que no tiene ninguna relevancia, ¿no?, muchas denuncias, y que realmente no llegamos a conocer, ¿vale? Pero hay un elemento clave en esto, que es el factor humano, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sobre ello, nos damos cuenta de que al final
detrás de toda conducta, en este caso, de cibercrimen, o que puede afectar la ciberseguridad, al final lo que siempre hay es un delincuente, una persona que lleva a cabo esa acción. Entonces, para mí al final no había tanta diferencia. Yo antes analizaba, porque era un poco mi ámbito de estudio principal, la percepción criminal, ¿vale? O sea, individuos que llevan a cabo acciones en un contexto, pues una acción sexual, un homicidio, etc. Y al final yo lo que hago es analizar su conducta y en base a eso hacer una serie de diferencias. Eso está muy relacionado, por ejemplo, con la policía que antes estaba trabajando. Pero es que si nosotros trasladamos ese análisis conductual al ámbito ciber, podemos hacer lo mismo. Al final lo que ve, hombre, es que si al final tenemos que sacar una conducta que sea en otro contexto, vamos a poder analizarlo igual. Y vamos a poder extraer información sobre esa persona. Y vamos a poder ver qué tipo de características tiene, a nivel de personalidad, a nivel de conducta. Es decir, ¿por qué toma esa decisión, por ejemplo, a la hora de aproximarse a una víctima? ¿Por qué lanza ese mensaje y no lanza otro? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar? Entonces son elementos que nosotros, a nivel conductual, vamos a poder analizar. Y nos van a servir para vincular estos dos campos que a priori pues, yo nunca había relacionado hace unos años y que a día de hoy pues, bueno, trato de intentar ver de qué manera, ¿no? También en evidencia, también lo tratamos de hacer, ver cómo se pueden relacionar y qué podemos aportar, ¿no? Bien, de manera resumida, mis objetivos en este caso, en esta investigación, era hacer una revisión, pues, como decía, sobre pues, la literatura que había a día de hoy sobre los estudios y la aplicación de la ciberseguridad, pero desde un punto de vista de Digital Economics. Entonces, mis objetivos específicos, que luego retomaremos, sería analizar la literatura, ver lo que hay, qué países son los que se están realizando, va a ser importante porque quizás vemos que hay determinadas zonas, determinadas áreas que son punteros, ya digo que aquí no va a haber muchas sorpresas. También ver cuáles son las principales teorías, ¿no? Nosotros hemos hablado de muchas teorías, o conocemos muchas teorías, ¿no? De hecho, cuando hablamos de Kahneman, por ejemplo, ¿no? Pues hablamos de Prospect Theory, otras muchas, pero la idea es un poco en este contexto, porque seguramente todas nos van a servir, ¿no? Pero ¿vale? ¿Cuáles son aquellas que tienen una mayor importancia? Y, por último, pues ver un poco cuáles son las aplicaciones o los elementos que podemos extraer de este. La metodología que hicimos fue analizar los estudios que ha habido en los últimos años. Como veis, los criterios de inclusión y exclusión intentamos que fueran bastante amplios, porque realmente no había muchos estudios y, de hecho, incluso tuvimos que poner estos y el tamaño de la muestra fue realmente bajo, porque es que no había mucha más información que podíamos encontrar, al menos en los últimos años. Sobre todo porque uno de los elementos que quisimos aplicar es que fuera artículo científico, es decir, sí que todavía muchas comunicaciones. Eso, realmente, me llamó la atención, pero eso lo descartamos y solo dejamos artículos científicos y que fueran experimentales, es decir, que no fuera una cuestión teórica, que también hay bastantes, sino que fueran puramente experimentales. Esto un poco es el gráfico de la metodología, en este caso Prisma, para solucionar, y al final quedaron 10, como veis, pocos, pero sí, los que habéis hecho las revisiones, veis que ya incluso el punto de partida que tenemos, que eran 1000, eran bastante bajos. Es decir, en otras búsquedas puede salir 10.000, 30.000, 40.000, ¿no? Luego vas filtrando, pero en este caso ya a priori nos salieron bastantes pocos. Estos son los estudios, no vamos a detener simplemente para que veáis que están aquí, ¿no? Un poco de dónde vienen. Y estos son los resultados, ¿vale? Que voy a comentar brevemente porque luego vamos a ir a lo que es lo más importante. En cuanto a los países, por ejemplo, fijaros, veis que algunos son Suiza, Alemania, España, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, finalmente todos los países que encontramos, cada uno, Arabia Saudí, que está, curiosamente, han realizado aquí un estudio, la mayoría son todos Estados Unidos y Europa, ¿vale? Aquí ninguna sorpresa. Si continuamos, pues vamos a resumirlo para no cargaros demasiado con ello. Básicamente, lo que planteamos en la discusión con respecto a lo que vimos fue, en primer lugar, que existe de manera clara una relación entre la ciberseguridad, el comportamiento humano y la toma de decisiones. Nosotros sabemos que cómo tomamos decisiones en nuestro día a día está funcionado por múltiples factores. ¿Qué ocurre si al final gran parte de ese tiempo lo pasamos en un entorno ciber, que nos vemos expuestos a esas amenazas? Esas amenazas, en este caso, tienen que ver con la ciberseguridad. Nuestro proceso de toma de decisiones a la hora de afrontar esas amenazas va a estar condicionado precisamente por esos sesgos, esos heurísticos, esas deficiencias que pues, sí tenemos si trabajamos con el sistema 1, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en comprar un coche, pues también se aplica exactamente. Estas influencias que existen, también es cierto que no hay que tirar la toalla, son elementos que podemos combatir. Se plantean también estrategias, de esos artículos
algunos de ellos se plantean estrategias para ver cómo podemos mejorar. Una cuestión, primero, es identificamos el problema, vemos qué está ocurriendo y a partir de ahí empezamos a promover y a proponer estrategias o elementos que nos puedan ayudar a... El de cambio de información, por ejemplo, la opción de seguros cibernéticos, comportamiento de seguridad en línea, evaluación de la privacidad o susceptibilidad a amenazas, están relacionadas entre sí. Claro, ¿qué ocurre? Pues una persona, por ejemplo, que adopta seguros cibernéticos, probablemente porque tiene un mayor nivel de conciencia del riesgo que puede tener o que puede ocurrir y, por tanto, la susceptibilidad a las amenazas, en este caso, pues, va a estar relacionada con ello, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿cómo evalúa la privacidad? Antes también hablábamos en la mesa de antes hablábamos de la privacidad, pues igualmente se van a ir correlacionando, ¿no? Porque al final, es decir, no es que sean comportamientos totalmente estáticos, tú más o menos vas a tener una visión, ¿no? Un elemento más o menos, digamos, un corpus de ideas sobre pues, cómo se el espacio, las amenazas que hay ahí, los riesgos que vas a tener, y en base a eso tú vas a desencadenar una serie de conductas que se van a aplicar en distintos contextos. También es importante, pues, cuestiones como los retos de la confianza, los incentivos, factores psicológicos e intervenciones personalizadas. Aquí es donde entramos nosotros. Es donde entramos nosotros como individual scientists, ¿no? Para decir, oye, esto es lo que está ocurriendo, vamos a ver cómo podemos intervenir aquí. ¿Qué tipo de elementos, qué tipo de nudges podemos hacer para que una persona le sea más fácil a la hora de tomar determinadas medidas? Porque pues, aquí no hay ningún secreto. Es decir, si cualquiera de vosotros, si yo os pregunto, oye, ¿hay amenazas en el ciberespacio? Es decir, todos sabemos que sí, ¿no? Es decir, no es nada novedoso, no vengo aquí a traer algo totalmente distópico, ni mucho menos, sino que lo que ocurre es que a pesar, aquí, digamos, la cuestión paradójica es que a pesar que sabemos que están esas amenazas, en muchas ocasiones no tomamos las medidas, o por lo menos estas no son de corte eficiente, ¿vale? Y, por supuesto, una valiente orientación para mejorar las estrategias de ciberseguridad y fomentar las prácticas más seguras. Una de las ideas que me gustaría desarrollar en mi tesis sería un poco cómo podemos mejorar la formación en seguridad. Los que trabajáis en empresas sabéis que hay muchos cursos de ciberseguridad. Con cierta frecuencia cursos de ciberseguridad. La cuestión es que, a pesar de eso, sigue habiendo brechas de seguridad. Sigue habiendo problemas en cuanto a la ciberseguridad de las empresas que muchas veces vienen por un factor humano. Una persona que falla a la hora de estar en control, de abrir un correo que no debía, de clicar en enlace que no debe, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo podemos, a pesar de eso, y a pesar de esas deficiencias, mejorar. Entonces, ya por ir terminando, conclusiones. En cuanto a primer objetivo, es decir, que se trataba de ver un poco cuántos eran los estudios que había, pues concluimos que realmente no hay muchos y que pues, en el futuro probablemente vaya más, ¿no? En cuanto al segundo objetivo, que tiene que ver con qué países se aplicaban, como decía, son Estados Unidos y países europeos como Alemania, España, que había un estudio, Suiza, y luego había uno, de manera aislada, un outlier, que era Arabia Saudita. Tercer objetivo, vemos aquí que cuáles son las teorías que se aplicaban, son los nudges, procesos de toma de decisiones, sesgos turísticos y teoría de la motivación a la protección. ¿Vale? Esto quizás os queda un poco más lejos, pero básicamente lo que tiene que ver es con el hecho de que nosotros tomamos acción, especialmente cuando nos sentimos amenazados. En la medida en la cual es una teoría que viene incluso de una parte evolutiva. ¿Vale? O sea, nosotros tomamos acción en mayor medida cuando percibimos una mayor amenaza. Si tú decides que tu amenaza es baja y tal, solamente va a ser más difícil. Tú estás más motivado a tomar acción en tanto en cuanto quieras protegerte de una amenaza que sea mayor. ¿Vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos hacer que la gente sea consciente o perciba realmente que la amenaza del ciberespacio es más real, es más probable que su motivación a la protección del ciberespacio vaya a aumentar. ¿Vale? Es un poco la base. Y, por terminando, una de las cuestiones que serían aplicables, ¿no? Que podemos ver y sacar de los estudios analizados sería que el intercambio de información es fundamental para prevenir y analizar incidentes, en este caso de la ciberseguridad, siendo pues, elementos como la confianza, decíamos antes, ¿no? O la reciprocidad, un entorno clave, ¿no? Es decir, ¿con quién nos relacionamos nosotros y en qué medida establecemos esas vinculaciones con ellos a la hora de compartir datos en el ciberespacio va a ser fundamental. La adopción de seguros cibernéticos. Es decir, todos tenemos muy interiorizado el, oye, vamos a tener un seguro de coche, bueno, más que nada, porque si no podemos tener consecuencias, en este caso, legales, ¿no? Pero, ¿por qué no implementar eso en otros ámbitos, por ejemplo, como en el ciberespacio? Ahora, por ejemplo, de percibir la efectividad, pues tiene que ver si nosotros mostramos que son realmente eficientes, pues quizá la gente se va a animar más, ¿no?
Igualmente, hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, los mensajes de apuntamiento, ¿no? Para aumentar la efectividad. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que en un contexto donde a priori sabe que puede ser problemático, se lo recordemos? En plan de, oye, cuidado, esto aquí puede haber estrés. No vale como que tú en tu casa un día a las 6 de la tarde tú solo lo pienses y ya sabes, sí, el espacio es un lugar problemático. No. Se trata de que tú constantemente, cuando vaya a surgir una amenaza, tengas eso presente, ¿no? Haya algo que lo pueda recordar. También, obviamente, los sesgos conductuales que nos afectan a todos en cualquier elemento de nuestra vida, aquí también es una excepción, ¿vale? Y la importancia del contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo soy un trabajador que está muy cansado, está agotado, está haciendo bastantes temas, a la hora de tomar a cabo conductas que garanticen la producción de flexibilidad, probablemente la seamos eficientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esos contextos? Sostenibilidad, que tiene que ver con la autoconfianza, como mucho antes, y la capacidad de procesamiento. Mejora la capacidad de procesamiento de distintas amenazas, también hace que podamos solventar mejor este tipo de cuestiones y, en este caso, también los matches que podemos hacer para conseguir que la gente finalmente pues, acabe tomando medidas de protección. Y ya por último, las limitaciones, realmente, pues como veis, el tamaño de muestra, para que poco a poco se vayan haciendo más estudios, ¿no? En que pues, hacemos el tercer congreso, seguramente lo haremos, pues dentro de 2 años con la otra investigación que hayamos hecho en relación a esto, ¿no? Y algunas recomendaciones también que se podrían plantear con respecto a este ámbito sería crear nuevos estudios sobre distintos contextos con enfoques multidisciplinarios. Y en estos estudios se hacían algunos con estudiantes, otros en empresas y demás. Yo, mi ámbito, la idea es que me gustaría más centrarme, estoy empezando en tecnología, pero me gustaría más centrarme en el ámbito de la empresa, no hay un cierto un contexto empresarial, pero es un contexto, por ejemplo, en el ámbito universitario, con muchos de los que estáis. No, pues sería interesante ver cuáles son los sesgos, los heurísticos que afectan a cada uno de los contextos para poder intervenir de una manera más eficiente. Hacer el estudio longitudinales para ver un poco cómo van afectando esas intervenciones, enfoques experimentales, esto es una manera simple de la conducta, y considerar factores culturales o regionales que nos puedan estar afectando. Aquí, pues, también un contexto occidental europeo, pero claro, lo que no hay que olvidar es que el cibercrimen, la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, es algo global. O sea, igual, donde tú estés, porque te va a afectar. Y por supuesto, implementar siempre intervenciones basadas en la ISO. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes y pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Muy interesante de nuevo esta intervención. Mi tema de la ciberseguridad, desde este punto de vista planteado, me recuerda mucho al tema de la cultura de compliance, cumplimiento normativo, es decir, todo lo que implica estudiantes del mundo anglosajón, que se ha ido enfrentando aquí en el medio europeo, todavía está en lo que tiene que ver con programas de cumplimiento, la ciberseguridad claro, es una pieza fundamental. Como tú ves la norma ISO 37301, que habla de cómo establecer programas de cumplimiento, realmente, claro, habla de fomentar una cultura de cumplir dentro de organizaciones públicas y privadas. Pero yo he hecho en falta, efectivamente, lo que venía a plantearse aquí, es decir, cómo ir de arriba hacia abajo, top-down, toda esa parte de fomentar en el personal que está al cargo de la ciberseguridad, cómo ser consciente de a dónde tiene que atender y a qué riesgos está expuesto para evitar riesgos de incumplimiento en materia de ciberseguridad, por ejemplo, en cosas de protección de datos, a nivel de ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino interesante que recorrer. Creo que la cultura de cumplimiento con lo que se compliance tiene bastante recorrido que aprender en la materia de economía actual y todo lo que pueda ser en criterios de establecer instrucciones claras para el personal que trata directamente con los temas de ciberseguridad o, desde luego, que desde las direcciones de entidades públicas y privadas sean conscientes de cómo favorecer que se cumpla y se evite riesgos de ciberseguridad, pues es fundamental, ¿no? Yo no sé si este es el marco también que contempláis, pues es una interesante, ¿no? De convergencia. Sí, de hecho, fíjate que aquí una de las cuestiones clave, por ejemplo, para un director de seguridad, en este caso de ciberseguridad, sería
entender por qué gente que está en este caso, ¿no?, que tiene que supervisar, por qué puede fallar. Si tú te puedes anticipar a eso, es decir, qué elementos son los que van a afectar a que, porque que tú pongas una norma está muy bien, y a todos nos gusta y genial, normativa europea, no sé qué tal. Pero la realidad fáctica, que es sobre lo que trabajamos en la conducta, es que hay gente que a pesar de eso va a fallar. Entonces, que tú entiendas qué elementos van a hacer en su proceso de toma de decisiones, en sus cerebros, por ejemplo, por el hecho de que esté cansado, porque eso va a disminuir su capacidad atencional, etcétera, que tú entiendas cómo todos esos procesos van a afectar a tu empleado, a la persona que tú estás supervisando, que va a hacer que tú puedas establecer un contexto en el cual podrás reducir al máximo. Probablemente, a ver, siendo honesto, es decir, que nos consigamos reducir a cero va a ser casi imposible, ¿no? Pero centrarnos más en la parte conductual, la parte puramente de qué es lo que hace la gente cuando nosotros establecemos un objetivo, para mí es lo que realmente marca la diferencia con respecto a que finalmente se lleve a cabo. Sí, no, es muy claro. O si no, en lugar de clientes y soluciones, o si no, se han sido conscientes de que somos falibles, automatizando estos procesos para evitar este tipo de... Gracias. ¿Preguntas? Aquí enfrente al libro. Bueno, yo quería hacer una pregunta para la primera ponencia, para Virginia. Lo primero, muchas gracias. Me ha parecido una ponencia muy interesante, mucho más interesante que el tiempo que ha ocupado. Creo que esto da para un rato largo de hablar. Espero poder analizar la presentación despacio porque había información que me parece muy digna de reflexión y de análisis. Yo quería hacerte una pregunta. Ha habido un momento en el cual tú has hecho una reflexión sobre aprovechamiento, ¿vale? Y a mí me gustaría que nos dijeses desde tu punto de vista aprovechamiento para qué y para quién. ¿Vale? Es evidente, yo creo que lo has explicado magníficamente bien, nuestra actitud digital creciente. Creo que has explicado perfectamente bien la incursión de las apps y sus ventajas, pero desde el punto de vista de economía de la conducta, ¿dónde está el aprovechamiento? O sea, como gente corriente que somos, nos aprovechamos, por ejemplo, de saber cuántos pasos damos. Tú, de hecho, has dado un toque de ironía muy simpático, ¿no?, cuando has dicho qué bien que me he dicho el reloj me levantaba, ¿no? O sea, me informa de algo que no era consciente y es que me he puesto de pie, ¿no? Entonces, aprovechamiento, ¿para qué y para quién? Esa era mi pregunta. Y darte nuevamente las gracias, me ha parecido muy interesante para mucho más de 15 minutos. Pues te voy a contestar rápido y luego nos tomamos un café y le damos al tema, porque efectivamente tiene mucha vida. Esto es un poco como lo de la satisfacción que preguntaban antes. ¿Qué es el aprovechamiento? Yo no sé si habéis fijado que en algún sitio he puesto en lo de los micromomentos un PQS. ¿Para qué sirve, no? Yo que yo soy teleco, cuando empecé a vender lo que fabricaba y lo que diseñaba, alguien me dijo, Virginia, lo primero es que entiendan para qué sirve. Y si no entienden para qué les sirve a ellos, lo demás da absolutamente igual. En lo del tiempo perdido y aprovechar no es un concepto mío, ojalá lo fuera, es un concepto del libro de la paradoja del tiempo de una doctora que se llama Paula Barzal, o algo así, que si luego te digo exactamente cuál es el libro, porque es un nombre impronunciable, y viene un poco a defender la tesis de que tenemos esta idea, igual que tenemos una idea extraña del edadismo, igual que decía, es que, oye, que no todos los mayores somos iguales, pues con el tema del tiempo es un concepto mental que tenemos todos de que no nos da la vida para nada. Tenemos un rollo metido en la cabeza, y perdonadme que lo diga así de una manera tan coloquial, con lo de que esto va a toda pastilla y que aquí vamos todos corriendo y que no tenemos tiempo, que el concepto de aprovechamiento del tiempo
en base a esos micromomentos que soy capaz de dedicar. De hecho, también aquí se habla mucho de cómo ha cambiado la formación y la educación, ¿no? Nadie está ya para un curso de X. De hecho, estamos todos aquí en el Congreso y todos estamos mirando de reojillo el mail, porque ya no tenemos esos espacios grandes, ¿no? Entonces, el concepto de tiempo aprovechado es aprovechado para cada uno. Es un concepto mental igual que el de tiempo perdido. Es que pierdo mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? O gano mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Es un concepto muy personal y que además, como pasa con la satisfacción, depende un poco del día que te levantes, ¿no? Pero lo que me parece relevante es que empecemos a considerar la otra cara de la moneda en relación a un mantra que tenemos todos en la cabeza, de que es que no tengo tiempo para hacer lo que realmente quiero hacer. No tengo tiempo para ese campo conductual, o no tengo tiempo para ese aprendizaje, o no tengo tiempo para nadar o para estar con mi familia, ¿no? Y esa es un poco la idea. Y viene de un libro, que luego después te doy la referencia exacta cuando me ponga la gafa, porque el nombre de la señora es bastante impronunciable. Pero el libro es maravilloso. ¿No te he contestado? Sí, más o menos, muchas gracias. Yo es que creo que, por compartir también sobre tu reflexión, yo creo que se está generando una creencia colectiva que estamos comprando a título individual sobre la necesidad de aprovechar el tiempo. No iba en este sentido. Y por eso yo quería meter un poco los dedos en el concepto de aprovechamiento del tiempo, porque yo creo que sí me has contestado, porque has dicho que es un concepto individual, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de economía de la conducta, yo creo que una de las cuestiones más importantes que debemos tratar desde una perspectiva ética profesional es hacer entender al individuo que precisamente es individuo y que por tanto los conceptos son individuales y que su conducta es la que él elija. Claro, de ahí esto que hablábamos del autocompromiso con los objetivos que cada uno se pone. Pues es una persona interesante porque te permite elegir cuál es el nivel de cambio. ¿A cuántos pasos te comprometes, ¿no? Claro. ¿Es interesante que sepan los pasos? Pues en general no. Pero yo que me rompí la pierna el año pasado, me lo compré para no pasarme y luego para llegar, porque estaba en un proceso determinado. Entonces, cada uno ahí tiene sus objetivos. Pero es importante que entendamos que los micromomentos sumados, como decía mi abuela, muchos pocos hacen mucho, ¿no? Y ya que estamos tan obsesionados con aprovechar el tiempo, porque a lo mejor hay que aprovechar unos segunditos, ¿no? Muertos, no segunditos discontinuos. Enlaza con lo de Alejandro de esta mañana también, ¿no? El concepto de la utilidad de la irracionalidad. Entonces, la utilidad de los silencios, ¿no? La utilidad del tiempo perdido. Yo tengo una pregunta, pero tengo micrófono. ¿Puedo hacerlo? Si alguien quiere hacer antes que yo me... Haz la tuya y luego ya... Sí. O sea, lo mío en el fondo es un comentario y una pregunta. Yo he trabajado temas muy parecidos y me gustaría conocer tu opinión, porque existe la teoría de la racionalidad extendida. En el fondo, Simon lo propone con la metáfora de las tijeras, que nuestra cognición está extendida en el medio. Pero esto ya es más antiguo, es la idea de que nosotros depositamos, nuestra racionalidad no solo está adentro, nuestra cognición no solo está adentro, está depositada también en bibliotecas, en aparatos, en libros. Entonces llegué a pensar, y esto lo propuse este verano en otra conferencia, que en el fondo tenemos también una moralidad extendida en los objetos o en las herramientas o en las apps. Incluso llegué a hablar de apps donde depositamos parte de nuestra moralidad para no tener que estar constantemente recordándonos cómo comportarnos. Entonces, quizás estas apps nos den información sobre estrategias sobre sostenibilidad, estrategias sobre comportarse bien de manera saludable, cómo comer, cómo levantarse. Entonces, y hay apps de commitment, como tú dices. Entonces, ¿tú piensas que el uso de este tipo de apps no solo nos hace incrementar nuestra capacidad cognitiva, sino también hace que nos comportemos mejor moralmente? Sí, esta es una opinión personal, que no tiene por qué ser buena. Pero si están diseñadas con ese propósito, lo que es evidente es que si hay una app que te dice cada 10 minutos cuántos tapones has roto y ya has tirado separado de la botella,
seguro que por lo menos piensas en eso. Que luego actúes no tirando los tapones fuera o no, pues, pero seguro que hay un porcentaje de gente que entra por ese comportamiento. Aquí la clave es la de siempre, ¿no? ¿Quién diseña el arte y con qué intención? Porque aquí hay muchísimas apps y aquí viene a lo de pagar y no pagar y no sé qué. Modifica tu cara para que le salgan orejas ya. ¿Para qué quiere alguien que tú modifiques tu cara para que le salgan orejas? Muy divertido, muy gracioso. Bien, ya. Pero ¿para qué querría alguien eso, no? Las famosas fotos esas tan bonitas del iris. Hacemos las cosas sin pensar. Pero si están diseñadas con un propósito de mejora, evidentemente, ¿conocéis a alguien que haya dejado de fumar con una app, por ejemplo? Que dicen que es una de las cosas más difíciles que hay. Yo conozco dos personas, ¿no? El otro día había una que me contaba que la depresión postparto la había superado con una app, ¿no? Que ahí podríamos entrar más en el tema de la emotividad, que no es salud pura, ¿no? Claro que sí. Sí, no, la gente no piensa, bueno, de eso va caminando. A ver, para mí hay una cosa que con el tema de la tecnología, y además une un poco a los dos, yo tengo un poco la sensación de que hay que parar y pensar en un momento determinado. Me refiero, ¿toda la tecnología es útil? Pues estamos viendo que tampoco está tan claro. Para mí hay dos conceptos que son absolutamente brutales, en el sentido de que hemos dado por supuesto que son positivos. Uno es la tecnología, cualquier mejora tecnológica es positiva y lo hemos asumido, quiero decir, y estamos continuamente mejorando los procesos tecnológicos. Y enlazo en este caso con el tema de la ciberseguridad, resulta que sí, que ahora tenemos todas nuestras cuentas en Internet, que podemos hacer todas nuestras cuestiones, pero vivimos aterrados de que el horror. O sea, antes tú ibas con la cartera en el bolsillo y bueno, que te podían atracar y punto. Ahora mismo, cada vez que entras en el banco estás aterrorizado pensando, me han robado el dinero. Ha entrado no sé quién y te están mandando continuamente mensajes. Yo no sé hasta qué punto, evidentemente es una mejora, pero por otro lado también tiene su lado negativo. Y me da un poco la sensación de que no nos paramos a pensar. Y luego el otro concepto, que sí que ya digo que mañana me lo curraré más, esto, el tema de crecimiento y el crecimiento económico. Y entonces estamos continuamente, y siempre hay que seguir creciendo, y hay que seguir creciendo, y hay que seguir creciendo. Esto es la canción de todos queremos más y más y más, ¿no? Entonces, no habría que pararse un poco a pensar, bueno, esta tecnología realmente para qué sirve. O sea, merece la pena hacer lo que decías, es decir, que me cuente los pasos que hago al día, porque claro, mi problema fundamental es que a mí me cuentan los pasos y el resultado está que si hoy he hecho 10.000, mañana quiero hacer 10.500 y pasado 12.000. Entonces, llega un momento en que vives en una tensión permanente. Ya digo, y el tema de la ciberseguridad ya no te quiero ni contar, porque la tecnología nos ha mejorado evidentemente la calidad de vida, pero nos tiene aterrorizados. O sea, aterrorizados. A ver, yo, José Luis, lo que creo es que ahí, al final, lo que nosotros estamos pagando es, nos estamos dejando guiar, una parte es la comodidad. Claramente, la tecnología, en gran medida, nos hace una vida más cómoda, eso está claro. Pero hay una consecuencia que deriva a eso que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Con el hecho de los riesgos implícitos que hay, que como tú decías, pongo dinero en casa y lo pongo debajo del colchón, y bueno, tienen que estar en mi casa, deposito en el banco, me pueden hackear desde la India, y al día siguiente entro en mi cuenta y es cero. ¿Y qué ocurre ahí, no? Claro, ¿qué ocurre? Que hay un sistema que te lleva a eso. Los bancos a día de hoy no te permiten hacer importaciones de cajero y demás, y te fuerzan, te tienes que utilizar la app para hacer gestiones y demás, es decir, que eso al final te digitalices, ¿no? Con todos tus sistemas, en este caso, económicos. ¿Haría falta una reflexión sobre ello? Yo creo que sí, pero creo que no es vale, o sea, siendo claro. Es decir, porque al final hay una vorágine en nuestro día a día, que todos tenemos, en la cual al final tenemos una cuestión también que tiene que ver con personalidad, ¿no? Nosotros lo estudiamos, toda la gente, a todos nos gusta cuando hay algo nuevo, tú tienes una aplicación que está diseñada desde un punto de vista conductual, ¿no? Para llamarte la atención, a tú entras, no, mira, voy a cerrarlo, no sé cuánto, y dices, ok, voy a seguir utilizando. Porque al final hay todo un diseño conductual para que tú sigas haciendo uso de eso, ¿no? Entonces todo el sistema te lleva de una manera hasta el punto de que muchas veces tienes que, es muy difícil salir de ese sistema. Entonces,
el planteamiento con respecto a qué es lo mejor para el usuario, qué es lo mejor para nosotros, que entiendo que es más una pregunta, además con un corte filosófico, que yo comparto mucho contigo, no está porque el objetivo no es ese. O sea, el objetivo no es que yo como individuo esté mejor o no me vaya a las 11 de la noche para tener un mejor descanso con el móvil así, que es como, no, todos sabemos que no tengo que hacerlo, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, la cuestión no es, oye, ¿cómo yo puedo tener un mejor descanso? ¿Cómo yo me puedo relacionar mejor con el dinero? ¿Cómo yo me puedo relacionar mejor a la hora de ahorrar, a la hora de poder estar más tranquilos? Eso es el objetivo a largo plazo, desde mi punto de vista global. No digo que vaya a tirar a nivel, digamos, más individual que haya. Yo creo que no está. Entonces, ese trabajo que tú dices y tú planteas, en todo caso, se tendrá que hacer a nivel individual. Pero cuando hay como una marea que te lleva a lo contrario, a mí se me antoja bastante complicado, la diversidad nacional se ve afectada por ello. Pues, ¿yo qué te digo? Yo te digo que yo en 30 años de ejercicio profesional, yo solo tengo una cosa. Y es que las herramientas no son ni buenas ni malas. Las herramientas son duales, todas, absolutamente todas, desde el hacha de sílex a la inteligencia artificial. ¿Que hace falta una reflexión y un para qué me sirve a mí? Evidentemente. ¿Que no lo va a hacer nadie por ti? Eso también es evidente. ¿Que la sociedad no empuja a eso? También. ¿Por qué? Y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué nadie te empuja a esa reflexión individual? Pues yo creo que esta es evidente, por lo de siempre. Podríamos hablar hasta el infinito cómo los negocios digitales, esto entronca mucho con lo del pagar y no pagar. ¿Por qué quieren que paguemos por nuestros datos? A cambio de no obtener nuestros datos. Porque nos estaban dando un servicio gratis a cambio de nuestros datos. Si ahora no me vas a dar los datos, me tendrás que pagar por otra manera, porque lo hemos dicho antes, los servidores hay que pagar. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. Nos aterrorizan para dormirnos, para que no nos hagamos esa pregunta de por qué. Y eso, efectivamente, la marea va en una dirección, pero siempre se puede nadar contracorriente, ¿no? Para eso estamos, entre otras cosas, aquí, ¿no? Perdón, gracias por la contribución, creo que es más que valiosa y nos hace reflexionar. Muchas gracias. Pero a mí me lleva, con mucho respeto, o sea, con mucho cuidado lo que voy a comentar, a mí me lleva a la novela de Michael Ende, en la que unos hombres de gris nos robaban el tiempo ya en 1970. Y había un banco de tiempo, yo creo que muchos habéis leído la novela de Momo, es la novela. Y no sé, por un momento he visto tal cual esos hombres de gris aquí llevándonos ese tiempo. Claro, es que están, claro que sí. Lo que pasa es que el tiempo, y eso es lo que nadie nos podrá quitar nunca, es la libertad de a qué lo dedicamos. El tiempo siempre es una elección, pero que evidentemente hay un montón de intereses tratando de robártelo, pero de toda la vida, ¿eh? De toda la vida, no ahora, de que existe Google y no sé qué. No lo hacía la televisión en su día o la radio. Sí, claro, sí. Estamos. Bueno, yo lo único que quisiera agregar es la reflexión que una vez me hizo un amigo, hace mucho tiempo, que me dijo, si el producto es gratuito, entonces el producto eres tú. Eso es. La versión castellana es nadie da dudos a 4 pesitas. Entonces, ya estábamos con alguna pregunta más antes de concluir. Una pregunta más allí. Yo creo que es que nos hemos metido sin querer en un debate interesantísimo. Y claro, queda para mucho rato. Pero yo no me muerdo la llevo un rato mordiendo la lengua, pero ya no estoy haciendo daño, entonces ya me puedo morder y voy a decir una cosa porque es que toca con un tema que además yo mañana cuando tenga mi rato de hablar lo voy a sacar tangencialmente porque es mi caballo de estudio ahora mismo, que es el tema de la atención, ¿vale? Entonces, como muy bien decía Virginia y como muy bien explica Tim Wu en su libro Comerciantes de Atención, los hombres de gris, ¿vale?, llevan existiendo toda la vida intentando captar nuestra atención. En el origen de mi pregunta primera hacia Virginia sobre aprovechamiento, es decir, cuando nosotros hablamos de economía de la conducta, ¿qué intentamos? Que los individuos sean conscientes de cómo su, entre comillas, imperfecto sistema decisorio a veces
les juega malas pasadas, o estamos hablando de una herramienta dual que a día de hoy empieza a tener, y ahí coincido con José Luis, más peligros que beneficios, porque están obviando las ventajas del individuo y primando las ventajas de los colectivos que se benefician económicamente de esa transacción de tiempo / atención / recaudación. Y termino diciendo que la atención es un problema social de primera magnitud. Por eso me interesan muchísimo los datos que has proyectado a toda velocidad al principio. Te paso el informe completo, tiene Sí, bueno, 256 transparencias. Maravilloso, ¿no? Porque están poniendo de manifiesto hasta qué punto la teórica libertad de elegir está secuestrada por un sistema que nos roba en la práctica nuestra atención. Y sin atención, igual que sin información, no existe libertad. Y sin libertad, todo este rollo de la economía de la conducta, en vez de ser interesante, con perdón, es una mierda. ¿Vale? Dual, es dual. Dual. Termino, muchas gracias. Pues te paso el informe completo. Y muy de acuerdo contigo. Por eso es importante que entendamos qué es lo que hay detrás y cómo funcionan las cosas, porque es la única manera de micro-revelarnos a ello. Claro. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y creo que tenemos comida ahora. No, tenemos una conferencia. ¿Está preparado aquí? ¿Lo vamos a hacer? Muy buena. Bueno, nada, lo siento. Os iba a acabar el tiempo, pero... Ahora